Bueno, pues en esta ocasión vamos a dar comienzo a nuestro estudio de Gálatas, pero este estudio de Gálatas, como habíamos dicho anteriormente, va precedido de un estudio previo, un propedéutico, un estudio previo, una preparación para nuestro estudio de Gálatas que vamos a desarrollar, confío yo, de una manera más dinámica, con mayor participación. También en el mismo estilo de irnos por capítulo y versículo por versículo. Ustedes saben, yendo y viniendo por la carta y apoyándonos también en la revelación que Dios le dio a nuestro hermano Pablo en sus demás cartas y por supuesto con el resto de la escritura. Este propedéutico está basado en un libro que es de aquellos raros libros, hermanos queridos y hermanas, que muy rara vez nos llegan realmente del cielo, puedo decirlo. Me refiero a la obra de John Reisinger, quien escribió un libro que se llama Las cuatro simientes de Abraham. Quiero decirles con toda humildad y dándole la gloria al Señor que tengo casi 40 años de conocer al Señor, poquito más de 40 años. Y he leído, hermanos, muchas cosas. El Señor me ha permitido estudiar en un seminario muy importante de los Estados Unidos, escribir algunos libros, traducir muchas cosas, y hacía mucho tiempo que no encontraba algo tan sustancial, tan estupendamente bien articulado, que tiene que ver con la historia del hombre más importante del que leemos en la Biblia inmediatamente después de nuestro Señor Jesucristo. Y este gran personaje se llama Abraham. Y sobre él ya podrán ustedes imaginarse cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito, objeto de polémicas, objeto de bendición. Y si yo bendeciré a los que te bendigan. Y yo creo que habemos muchos aquí que bendecimos de todo nuestro corazón a Dios por haber traído a la existencia a alguien tan maravilloso como nuestro padre Abraham. Le quiero pedir a mi hermana Alejandra si tuviera la bondad de cerrar su micrófono. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Sí, si me hiciera usted favor, mi querida hermana, nada más su micrófono. Sí, es que no. Ándele, hermana, ya supo cómo. Muchas gracias, hermana, te lo agradezco mucho. Esto nos ayuda a todos. Y bueno, eh, cuando ustedes quieran eh, hablar, hermanos, ya saben que ponemos una banderita que hay por ahí, concedemos la palabra y entonces le quitamos la rayita roja a ese microfonito y podemos hablar con toda confianza. Bueno, estábamos hablando de Abraham, personaje señero, personaje extraordinario. Tan es así que los que creemos en Cristo somos llamados hijos de Abraham, descendencia de Abraham o simiente de Abraham. Y podemos decir, creo yo, sin exagerar en absoluto, que toda la Biblia, toda la revelación de Dios, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el final, hasta el libro del Apocalipsis, todo él es la historia de la simiente de Abraham. Y podemos usar el plural, la historia de las simientes de Abraham. Nadie estuvo alguna vez tan cerca de nuestro Señor Jesús como lo estuvo Abraham, y a nadie se le relaciona de una manera tan estrecha a nuestro Salvador como la persona de Abraham. Es de entender entonces que, dada la importancia de Abraham y dada la importancia de sus simientes, eh,
toda la historia de la redención puede perfectamente articularse, tener un sentido y una dirección, si nosotros estudiamos cuidadosamente la vida de Abraham. Es decir, se va a articular ante nuestros ojos, se va a estructurar muy bien la historia de la redención desde este punto de vista, desde esta óptica que nos ofrecen las Escrituras, este tema de las simientes de Abraham. Muy bien, esto por una parte. Por otra parte, el libro que he escogido para que sea en unas semanas, porque no vamos a poder, como yo quisiera, estudiarlo mucho más a fondo, pero en una buena temporada, no sé, ¿qué diré yo? Unas 6 semanas o 7, una cosa así, que acabemos de ver este contenido, vamos a estar magníficamente preparados, no solamente para enfrentar el libro de Gálatas con sus desafíos, sino que además vamos a poder estar en condiciones de entender muchísimas cosas de la historia de la redención que está en la Biblia. La carta a los Gálatas va a ser inmensamente entendida, sobre todo en aquellas partes difíciles. Se nos van a volver partes muy atractivas y muy agradables de entender. Y vamos a ver cómo el Señor ordenó su plan salvador, mucho en torno a la persona de este gran personaje. Ahora bien, ustedes saben que este entender a Abraham y a su simiente ha sido el objeto de estudio de los cristianos a través de muchos siglos. Son muchísimas las páginas que se han dedicado. Le voy a pedir a mi hermano, muchas gracias. Son muchísimas las páginas, muchísimos los libros que se han dedicado a escudriñar la persona de Abraham. Y al paso del tiempo, sobre todo a partir de la Reforma hacia nuestros días, es decir, hablo del siglo XVI hasta nuestros días, ha habido dos grandes sistemas teológicos muy importantes que han ganado muchos adeptos y que de alguna manera han formado la manera de entender las Escrituras. Uno de ellos es la teología del pacto, que tiene como ascendiente el pensamiento de los reformadores del siglo XVI y al cual se fueron sumando los esfuerzos y los talentos de muchísimos hombres de Dios. Pienso, por ejemplo, en Warfield, en Benjamin Warfield, en Hodge, Carlos Hodge, John Murray, John Murray, y muchísimas otras personalidades que hasta nuestros días han estado desde aquellos años trabajando sobre este asunto de cómo entender la escritura, cómo articularla bien, tratar de entender cómo se relaciona el antiguo pacto con el nuevo pacto y cómo estos dos se relacionan con el resto de la historia salvífica. A principios del siglo XX, allá como realmente a finales del siglo XIX, allá por 1880 y tantos, se levanta un hombre muy conocido que se apellida Darby en Inglaterra. Y con él se inicia una escuela teológica muy importante que ha llegado a estar presente en todas partes del mundo y de manera especial en Latinoamérica. Y son muchos los creyentes que siguen las teorías de Darby y sus seguidores, llamada dispensacionalismo, aún sin saberlo.
Creo yo que en un enorme porcentaje las iglesias de Latinoamérica, desde las comunidades hispanas de los Estados Unidos, desde Texas, California hasta Tierra del Fuego, miles literalmente de iglesias han difundido el mensaje del dispensacionalismo, sin descontar, por supuesto, a una multitud muy grande de los Estados Unidos y algunos de Europa, sobre todo Estados Unidos y América Latina. Ahí se ha desarrollado esta escuela teológica llamada dispensacionalismo, que vino a conocer la luz, como decíamos, a finales del siglo XIX y que se desarrolló sobre todo en el siglo XX con personajes como, por ejemplo, eh, Schaeffer, Louis Schaeffer, que se escribe Schaffer. No sé si ustedes por ahí lo han visto. Otro gran personaje que sí, de dispensacionalismo, John Walvoord, Charles Riley, un escritor, un autor de una Biblia con notas, y por supuesto Scofield. Quizás ustedes han tenido alguna vez en sus manos una Biblia con notas de Scofield. Bueno, Scofield es uno de los grandes propulsores del sistema dispensacionalista en el mundo. Tenemos también a un señor que se apellida Pentecost y otros que en este momento no vienen a mi mente, pero en particular el profesor Schaffer, o Schaffer, quien fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, que ha sido algo así como la matriz de donde han salido muchísimos misioneros, proclamadores, escritores de este sistema dispensacionalista. Y bueno, estos dos sistemas, cada uno de ellos, pues tiene sus encantos, ciertamente. Y también tiene, pues, sus fallas. Y nosotros nos hemos propuesto, y a través del estudio de las cuatro simientes de Abraham, dar un repaso general a estos dos grandes sistemas teológicos y comprender cómo es que el Señor ha traído nueva luz, ha traído nueva revelación en cuanto a cómo se unifica la escritura, cuál es la relación entre el viejo pacto y el nuevo pacto, y de una manera particular, qué es lo verdaderamente nuevo que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Y esto es de particular relevancia, sobre todo hoy en día, cuando tal parece que las iglesias evangélicas de todo el mundo están como sucumbiendo ante una ola de mesianismo, de judío mesianismo, una especie como de mesianismo judío. Parece inconcebible, pero la iglesia está regresando a las formas del Viejo Testamento y lo está haciendo sin conocer lo verdaderamente nuevo que tenemos en el nuevo pacto. Y de esta tendencia hablan ya y preocupa a muchísimos creyentes y maestros de seminario, pastores, etcétera, que están viendo en esta tendencia algo así como una especie de regresión de la iglesia hacia formas que solamente fueron en su tiempo figuras. Y están dejando sin entender el nuevo pacto que viene a ser la realización, el cumplimiento de todas aquellas cosas que fueron solamente tipos, sombras y figuras. Y es muy importante que nosotros, los creyentes del nuevo pacto, tomemos realmente en serio las escrituras del nuevo pacto, las estudiemos profundamente y veamos lo nuevo, lo maravillosamente nuevo que contiene el Nuevo Testamento y lo vivamos. Y esto tiene que ver con la iglesia, por ejemplo. Pero si nosotros no tenemos la base suficientemente buena para poder
entrar a estudiar el Nuevo Testamento y apropiarnos de sus maravillosas riquezas, vamos a estar regresando al viejo pacto en búsqueda de algo que ciertamente no vamos a encontrar ahí. De un pacto que dice en la carta a los Hebreos, ha sido abolido, de hecho. Buena parte de la estructura de la iglesia, por ejemplo, se está acomodando, se está haciendo al estilo del viejo pacto y la iglesia está adoptando prácticas que terminaron definitivamente, como es, por ejemplo, el diezmo, como es esa forma de mano dura jerárquica muy fuerte en la que se manejan ahora los, entre comillas, líderes de las iglesias del mundo evangélico hoy en día. Y esto es porque no hemos entendido, por ejemplo, lo nuevo que representa la iglesia del nuevo pacto. Y no hemos entendido otras muchas cosas de tal manera que tal parece como que la iglesia está regresando al viejo camino de las obras, a salvarse por las obras, imperceptiblemente. Con el labio de arriba decimos que la salvación es por fe, pero con el de abajo lo negamos. Y necesitamos venir a nuestros sentidos y necesitamos recobrar toda esta herencia que tenemos nosotros del nuevo pacto, que ya quisiéramos vivirla, que ya quisiéramos profundizar realmente en ella. Nuestras vidas serían maravillosamente transformadas con ello. El viejo pacto ha quedado definitivamente atrás y este es el mensaje de la carta a los Gálatas. Vivimos en una nueva era, la era del Espíritu, en la que todas las cosas son hechas absolutamente nuevas. El libro de Reisinger, y aunque parezca increíble, este tema de las simientes de Abraham está muy directamente relacionado, muy directamente conectado con él. Y creo yo que, dado que el hermano Reisinger hace una serie de observaciones constantes a lo largo de su obra sobre el dispensacionalismo, sobre la teología del pacto, es de la mayor importancia que nosotros entendamos cómo funcionan estos dos sistemas, para que podamos entender muy bien los diferentes énfasis y los detalles que nuestro hermano Reisinger nos va a ir mostrando en su libro. Un libro que además queremos poner en sus manos, un libro que hemos traducido mi hermano Omar Vázquez y yo, y del cual ya ustedes tienen los apéndices 1 y 2. Y durante esta semana vamos a hacer llegar el apéndice 3 y la introducción para en el próximo estudio, o sea, el próximo viernes, podamos entrar a la teología del pacto y tengan ustedes una idea muy completa de estos dos sistemas. Entendamos cuáles son estas dos grandes estructuras teológicas en las cuales muchos sin saberlo piensan y viven. Muchos son dispensacionalistas sin saberlo, porque esta es la doctrina que se ha enseñado tradicionalmente en las iglesias evangélicas desde prácticamente 1950 a la fecha. Pero pocos lo saben. Y es importante saberlo para podernos ubicar en este universo de ideas y poder nosotros entrar al mensaje de la Escritura haciendo una buena disección, haciendo un buen discernimiento entre una cosa y otra, y podamos quedarnos con el mensaje de las Escrituras, porque no se trata de quedarnos con el mensaje de Reisinger, decir, bueno, hermano, me estás tú cambiando el dispensacionalismo o mi teología del pacto por el pensamiento de Reisinger, que ve todo a saber quién es. Pero Reisinger, como lo vamos a poder ver, más que presentarnos una doctrina de su invención, nos va a presentar una serie de principios bíblicos que van a ser perfectamente identificables, cuantificables y que se van a convertir para nosotros en puertas, en llaves que nos van a abrir muchas puertas de comprensión del texto. Es como si se abriera una especie como de
como de camino, no una especie de vía media, pero sí una ruta por donde transitar entre estos dos grandes sistemas, de tal manera que nosotros penetremos en en el mensaje, en la esencia del nuevo pacto y nos apropiemos de todas sus riquezas. De manera que estos dos apéndices que supongo ya obran en su poder, apéndices del libro del profesor Reisinger, que nos muestran de una manera muy breve, muy sucinta, en qué consiste el sistema dispensacionalista y en qué consiste la teología del pacto. Y yo quería simplemente en esta ocasión, amados hermanos y hermanas, ampliar un poco la información de estos dos artículos, de estos dos apéndices del libro de Reisinger que hemos puesto en su mano. Uno trata, el primero, sobre el apéndice 1, sobre la teología del pacto, que vamos a tratar un poco más en detalle el siguiente viernes. Y hoy sobre el dispensacionalismo, que está tomado ese material directamente de un libro que inclusive está en español, que se llama Grandes Temas Bíblicos, escrito por Louis Sperry Chafer. Y bueno, déjenme decirles que este apéndice sobre el dispensacionalismo presenta la posición más clásica, la posición más conocida, la que nosotros vemos, por ejemplo, en las notas de la Biblia de Scofield. Tenemos una presentación muy estable, no nos vamos a referir a diversas corrientes dispensacionalistas, no vamos a hablar del hiperdispensacionalismo, por ejemplo, ni tampoco vamos a hablar del famoso dispensacionalismo progresista o neodispensacionalismo que ahora está pues creciendo y que curiosamente, saben ustedes, viene del mismo seminario de Dallas, donde arrancó originalmente el dispensacionalismo. Y es muy interesante ver cómo los modernos, los neodispensacionalistas, en muchos sentidos han dejado los dogmas más severos del dispensacionalismo clásico hacia una posición mucho más bíblica. Por ejemplo, la separación tan radical que los dispensacionalistas clásicos hacen entre Israel y la Iglesia prácticamente ha venido a ser borrada a merced de los estudios y del intercambio que ha habido muy fructífero entre cristianos, sobre todo en los Estados Unidos, a lo largo de los últimos aproximadamente 40 años, 35 años aproximadamente. Y las posiciones han venido a ser muy interesantes, ya que esta posición del dispensacionalismo de separar los dos destinos, el de Israel por una parte y la Iglesia de Cristo por otra parte, han hecho más daño que bien y realmente no han representado la verdadera posición bíblica, donde al parecer el apóstol Pablo señala de que no hay otro pueblo de Dios escogido que no sea la iglesia, y que la iglesia está formada de judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús, y que este es el único y verdadero Israel de Dios. Y esta posición, por supuesto, choca con algunas formas de dispensacionalismo más clásicas, pero interesante que los nuevos dispensacionalistas están llevando esto adelante y bueno, además esto pavimenta de una manera magnífica el camino del diálogo que todos necesitamos, porque aquí no hay una competencia, sino hay una necesidad de que los cristianos nos pongamos de acuerdo. Pensemos juntos bíblicamente. Las controversias y las diferencias en muchas ocasiones no nos han ayudado, tenemos que reconocerlo. Y necesitamos tener anchas avenidas de diálogo y de comprensión, y creo yo que el Señor las está proviendo de una manera muy clara en estos tiempos.
De cualquier manera, la presentación que nosotros vamos a hacer aquí, decíamos, en nuestro propedéutico, es siguiendo la línea más clásica, la línea más pegada a la ortodoxia del Seminario de Dallas, del dispensacionalismo, para que ustedes lo capten muy bien. Quizás en el futuro podamos hablar de algunos detalles de este llamado neodispensacionalismo, pero mientras tanto, creo yo vital que sí conociéramos este dispensacionalismo en su forma más conocida, más clásica, que es la que nosotros vemos en estas obras que hemos mencionado. Acá el profesor Warburg la importancia del dispensacionalismo. Desde su punto de vista, por ejemplo, nos dice que en el estudio de las escrituras es importante entender que la revelación escritural, es decir, la Biblia, se divide en periodos bien definidos. Y dice, estos periodos bien definidos están claramente separados y reconocer, dice el profesor Walworth, reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. Y estas divisiones se conocen como dispensaciones. Y él menciona que ha habido 7 dispensaciones en la historia del mundo, y nos explica en este artículo muy importante qué es lo que significa la palabra dispensación, a qué se refieren los dispensacionalistas cuando hablan de dispensación. Entonces tenemos aquí una muy importante definición de dispensación. Dice, por ejemplo, que el profesor Schaeffer y Walworth definen la palabra dispensación de esta manera. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta. Aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente el mismo, es obvio que cada periodo tiene su dispensación. Y para entrar un poco más en detalle sobre dispensación, el profesor Scofield, el autor de la Biblia de Scofield, define dispensación de esta manera. Dice, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y nos dice que las diferentes dispensaciones son fundamentales para que a todos los hombres se les pruebe verdaderamente su culpabilidad ante Dios, y que estos diferentes periodos de prueba son necesarios, dice él, a fin de que toda boca se cierre. Y bueno, nosotros, hermanos, y en este momento su servidor no quiere entrar a debatir absolutamente nada, sino simplemente presentar los hechos, presentárselos a ustedes de una manera fiel, natural, directa, sin ninguna observación en este momento de otra manera que al fin el profesor Reisinger en su estudio de las 4 simientes nos va a presentar una serie de consideraciones interesantísimas sobre cómo es que nosotros podemos entender mejor que los dispensacionalistas y cómo podemos entender de una manera más completa que los teólogos del pacto este discurrir de Dios en la historia del mundo, cómo ha preparado Dios las cosas. Así es que en este momento propiamente no me toca a mí hacerlo, sino simplemente ampliar este dicho de ellos con todo respeto y con toda pulcritud, sin distorsionar, sin caricaturizar sus posiciones, sino simplemente presentándolas como ellas las dan. Y ustedes tienen una síntesis de esto en el apéndice que hemos puesto en sus manos, el número 2. Es más, inclusive yo me he propuesto en esta ocasión ampliar un poquito más la cuestión de las dispensaciones usando las palabras de ellos. Ya que nos ha dicho Scofield y ya que nos ha dicho Walworth que las dispensaciones
que las dispensaciones, como acabamos de leer lo que ellos dicen, son esenciales para entender la revelación de Dios. Bueno, pues es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que ellos quieren decir por dispensación y qué contiene cada una de estas dispensaciones. Nosotros presentamos, bueno, no yo, sino nuestro hermano Reisinger presenta en la página 6 de este segundo apéndice, presenta quizás de una manera muy, muy rápida estas dispensaciones. Habla de que estos periodos de tiempo que son 7, son subsiguientes, es decir, uno continúa después del otro, y cada uno de ellos cada una de estas etapas o épocas tiene su propia dispensación, es decir, su propia administración, vamos a decir. De hecho, la palabra dispensación es una traducción que han hecho de un verbo, de un sustantivo griego que es economía. Aunque la palabra economía puede referirse también al plan de Dios, puede referirse a una tarea específica que Dios asigna. La palabra economía también significa, por ejemplo, el trabajo que hacían los mayordomos de administrar los dineros y los bienes de una casa. Todo esto significa economía. Esta palabra la han traducido como dispensación nuestros hermanos dispensacionalistas y nos han dicho que tiene que ver con un periodo de tiempo en el que Dios administra, vamos a decir, administra su gracia, administra su palabra, administra una serie de provisiones a los hombres. Este es el sentido fundamental que los dispensacionalistas dan al término economía. Y dicen ellos, bueno, ha habido 7 de estas épocas. Y a una la han llamado la dispensación de la inocencia, al que sigue la dispensación de la conciencia. Pero si notamos aquí nosotros, nuestro hermano Reisinger ha sintetizado muchísimo. Dice, por ejemplo, dispensación de la inocencia, era de libertad, comienza en Génesis 1, 26, 27 y termina en Génesis 3, 6. Y luego a continuación da la cita del libro de Walworth, donde él se basa para presentar esto. Entonces hay poca explicación ahí, confiando en que la persona puede ir al libro de ellos y leer. Pero como quizás este libro no esté al alcance de muchos de nosotros, de nuestros amados oyentes, bueno, pues yo quiero dar un poquito de explicación sobre qué es lo que contiene cada una de estas épocas. La época de la inocencia, la época de la conciencia, la época del gobierno humano, que es la tercera, la que sigue, y después de esta sigue la dispensación de la promesa, que está significado con Abraham, luego sigue la dispensación de la ley, en el libro del Éxodo. A esta le sigue la dispensación de la gracia, que tiene que ver con la iglesia, y culmina con la última dispensación a la que le llaman la dispensación del reino, que tiene que ver con lo que los dispensacionalistas denominan y estudian y veneran además con gran y dedican mucho de su esfuerzo al milenio, que comienza con la segunda venida de Cristo y termina, dicen nuestros hermanos, con la destrucción de la tierra y el cielo por fuego, y luego es seguido por lo que llaman ellos el estado eterno. Entonces, estas son las 7 dispensaciones. Nuestro hermano Reisinger va a referirse a algunas de ellas y vamos a ver qué interesante su comentario. Entonces, ampliando un poquito, ya que no todos tenemos la oportunidad de tener este libro de Walworth, sobre el cual se basa para hacer su estudio de qué es el dispensacionalismo, podemos decir lo siguiente: la época de la inocencia, que es la primera de ellas. Bueno, los dispensacionalistas casi siempre ponen los años de duración de cada una de las épocas o dispensaciones.
De esta, que es la primera con la que Dios comienza a tratar con los hombres, no tienen exactamente el dato, no saben cuál es la duración exacta de la época de la inocencia. No sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando decidieron desobedecer a Dios, recibieron la maldición de Dios. Eso sí. Y Adán, como ustedes saben, conocería el dolor, las dificultades, el sudor. Eva sufriría el dolor en los partos y el pesar de estar sujeta al hombre. En cuanto toca a la serpiente, bueno, dice, Dios la maldijo diciéndole, comerás polvo y andarás sobre tu vientre. Y la naturaleza toda conocería lo que son los espinos, las plagas, la ferocidad de los animales. Y dicen nuestros hermanos dispensacionalistas que cada dispensación comienza con la bendición de Dios, pero termina en desastre, como resultado de que el hombre desobedece a Dios y es juzgado. En este caso, Adán, y Eva son echados del jardín del Edén. Y hay un énfasis muy, muy grande en los dispensacionalistas de decirnos de que estas dispensaciones fueron necesarias porque en ellas Dios prueba a los hombres, nos dicen ellos. Dice, por ejemplo, aquí el libro de Walworth, que la relación del hombre con su creador no es la misma en todas las edades, que ha sido necesario someter al hombre caído a ciertas pruebas. Y esto es en parte el propósito de Dios a través de las edades, dicen. Y el resultado de las pruebas afrontadas por el hombre ha sido en cada caso una incuestionable demostración tanto de la pecaminosidad como del absoluto fracaso espiritual y moral del género humano. Y dice, esto es así para que en el día final toda boca se cierre, porque a través de muchos siglos de experiencia se le habrá comprobado a los hombres la maldad y la insensatez de sus pensamientos del corazón. Entonces, como que si Dios tratara en cada una de las dispensaciones de demostrar que el hombre fracasó una y otra vez, que el hombre caído fracasó una y otra vez. Por supuesto, dicho aquí sea de paso, nuestro hermano Reisinger hace un comentario, una nota al pie, la nota número 4, que dice que Pablo muestra que todos los hombres, sin excepción, son culpables ante Dios. Y cita el primer capítulo de la carta a los romanos. Y dice, sin hacer referencia a la necesidad de dispensaciones para probarlo. Es decir, dice aquí que el apóstol Pablo realmente no ve como los dispensacionalistas que las diferentes dispensaciones fueron puestas para probarle al hombre qué tan culpable es. Que no hay realmente en la escritura una palabra clara que diga que las dispensaciones tengan esta finalidad, sino que es una mera deducción de ellos. De que el hombre sí en Romanos capítulo 5, versículos 2 en adelante muestra que el hombre caído hereda una naturaleza pecaminosa, una condición pecaminosa de Adán que lo lleva continuamente a pecar hasta el grado, dice, que no hubo justo ni aun uno, no hubo quien buscara a Dios, que todos se apartaron y que en realidad esta es la suerte del hombre en todas las épocas, desde su creación, desde la caída, muy al principio de la creación hasta nuestros días. Pero que las dispensaciones, como muestran ellos, no tienen esta finalidad específica de mostrar la pecaminosidad del hombre. Dios la da por sentada. Y los hombres la podemos perfectamente captar a través de nuestra propia vida personal, a través de la historia, en cualquiera de sus épocas, en cualquiera de las circunstancias. Bueno,
Esto es lo que dice nuestro hermano Reisinger acerca de esto. Pero luego viene la época de la conciencia, después de la época de la inocencia, que tiene que ver cuando Adán estaba en el, estaba en el huerto del Edén. Después de esto, después de la caída, viene lo que llaman ellos la época de la conciencia. Ellos le dan una duración de 1650 años. Y desde su punto de vista, esta dispensación de la conciencia, que es una era de determinación humana, dicen que comienza en Génesis 3:7 y termina en Génesis 8:19. Y sería buenísimo, hermanos, que siguieran los versículos que se presentan en el apéndice para que vayan ustedes checando estas cosas. Entonces, la época de la conciencia comienza después del Edén, después de ser arrojados del Edén. Como ustedes saben, Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales y de esta manera se derramó sangre como una lección objetiva que apuntaba a la sangre de Cristo que habría de cargar con el tiempo con el pecado de muchos. En adelante, dicen los dispensacionalistas, la conciencia del hombre es su guía. Y la verdad que qué guía tan pobre viene siendo. Porque pronto el pecado aparece y domina el escenario. Caín mata a su hermano Abel, dice la Biblia, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Caín no eran aceptables porque no ofreció por el pecado un sacrificio de sangre. Dicen ellos que el hombre sigue de mal en peor hasta que Dios decidió eliminar a la raza humana, y en esto tienen razón, mediante el diluvio. Durante 120 años Noé predicó advirtiendo del juicio venidero mientras construía el arca. Pero cuando al fin se produjo el desastre, solo él y su familia buscaron refugio dentro de aquella barcaza inmensa que finalmente fue la que los salvó. Una vez que vino el diluvio y una vez que las aguas se asentaron, viene lo que llaman nuestros hermanos dispensacionalistas la tercera dispensación, que es la época del gobierno humano. Dicen ellos que duró 225 años, que va de Génesis 8:20 a Génesis 11:9. Y una vez más, dicen nuestros hermanos, los hombres se alejaron de Dios y llegaron a pensar que podrían alcanzar el cielo levantando una torre que mantuviera unida a toda la gente y les daría un nombre en la tierra. Y los hombres siempre han procurado encontrar su propio camino al cielo aparte de Dios, pero resulta que no resulta. Y en esta ocasión Dios desbarató sus esfuerzos, confundió sus lenguas, de modo que no se podían entender entre ellos, y la edificación de aquella torre se suspendió. Esto dice Génesis capítulo 11. Precisamente lo que ellos habían tratado de evitar era el juicio que Dios trajo sobre ellos en esa ocasión. Los hombres se desparramaron por los 4 puntos cardinales y como las otras dispensaciones, esta época terminó en desastre. A esta época que llaman los dispensacionalistas del gobierno humano sigue la dispensación de la promesa. Esta, dicen, dura 635 años y tiene como personaje central Abraham. Así que, como la dispensación del gobierno humano tiene como personaje central a Noé, esta dispensación de la promesa tiene como personaje central
a Abraham. Dicen, dura 635 años y una vez más, dicen, comienza Dios con un hombre. Esta vez rechazando a otras naciones, Dios elige a Abraham y le promete que nacería de él una nación grande. A través de él, de Abraham, vino el Salvador, como dice Gálatas capítulo 3. Y una vez más, sin embargo, dicen, asoma el desastre por cuanto los hijos de Abraham descendieron a Egipto, donde fueron esclavos de Faraón. Nos dicen entonces, termina esta época con el gemido del pueblo oprimido, esclavizado y después perseguido a muerte, porque ya Faraón había dispuesto que todos los hijos varones de los judíos debían morir. A esta época de la promesa sigue la época de la ley o la dispensación de la ley. Y nos vuelven a decir los dispensacionalistas, esta época, esta dispensación dura 1500 años. Y Moisés es aquí el personaje central. Es el hombre a quien Dios utiliza para libertar a su pueblo y darle los mandamientos que van a regular la conducta cívica, la vida religiosa, las costumbres sanitarias y la moral. La ley de Moisés consta de todos los mandamientos de los libros del Éxodo, incluidos los 10 mandamientos, Levítico, Números, Deuteronomio, y cualquier otro mandamiento que se encuentre en el Antiguo Testamento. Estos mandamientos, y yo coincido con mis hermanos dispensacionalistas en este punto, un ángulo que conviene que todos pensemos, que estos mandamientos, esta ley, fueron dados a los judíos y solamente a ellos, hasta que viniera el Mesías, como dice Gálatas capítulo 3, 24. Las ordenanzas, los ritos, los sacrificios dados a los judíos, ya como nación, eran todos tipos de Cristo y de su obra de salvación. Y una vez más nos van a decir, la época de la ley finaliza con el más grande desastre de todos los tiempos, el asesinato del Mesías, el Hijo de Dios. A esta época de la ley, a esta dispensación de la ley, viene la época de la gracia o la dispensación de la gracia. Y tiene como personaje central, como ustedes saben, a nuestro Señor Jesús. Dicen ellos, esta obra, esta dispensación de la gracia, lleva ya 1900 y pico de años. Esta es la época en la que vivimos actualmente. Y nos dicen, hoy Dios ofrece su salvación a todo aquel que cree y no solo a los judíos. Entonces el pueblo escogido, dicen, está constituido hoy por aquellos que eligen a Cristo. Así nos lo dicen. Como en los días anteriores a Cristo, cuando los hombres miraban por la fe hacia el futuro, al Salvador que habría de venir, así nosotros hoy, por la fe miramos hacia atrás, al Salvador que ya vino. Siguen diciendo nuestros hermanos dispensacionalistas, para Dios, aquellos que eligen su camino de salvación constituyen su iglesia, su esposa y su cuerpo. Aunque aquí nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿es Dios pues el que escoge a los que serán la esposa del Cordero o son ellos los que se eligen a sí mismos? Digo, una pregunta aquí. Resulta que muchos de nuestros hermanos dispensacionalistas no tienen todavía muchos, pero muchos sí, una idea clara de lo que es la gracia y lo que es la elección de Dios y lo que es el orden de la salvación que de principio a fin está articulado y llevado adelante por Dios mismo.
Y nos dicen, continuando, que esta época, esta dispensación de la gracia, va a terminar con el regreso de Cristo para llevar a su iglesia a estar con Él y va a librarla de la gran tribulación que va a venir. Y esta tribulación, nos dicen ellos, no es una dispensación, sino más bien el final desastroso de esta época. Esta gran tribulación es una especie como de espacio, como de interludio de 7 años. Y en vista, nos dicen, de que los hombres se han alejado de Dios, el desastre se presenta en la forma de un dictador mundial, el anticristo, que se coloca en el lugar de Dios y mata a todos aquellos que no lo adoran. Y la magnitud del desastre en los cielos, del caos en el universo y de la turbulencia de la naturaleza toda, solo se compara con el horrible, dicen, derramamiento de sangre en que será envuelta la tierra. Esto último que estoy diciendo es una composición de frases de varios libros de ellos. Finalmente llega la época del reino, la dispensación del reino, o el milenio, 1000 años. Nos dicen nuestros hermanos dispensacionalistas que la tribulación finaliza con la venida de Cristo a la tierra para inaugurar su reino en Jerusalén y la derrota del anticristo. La maldición sobre la tierra, nos afirman, va a ser levantada y va a haber paz en el mundo. Dicen, todo el mundo va a adorar al Rey de Reyes. En esta edad de oro, se llama milenio. Y de una manera terrible, esta época del reino, lo que me suena a mí verdaderamente increíble, estando la inmediata presencia de Cristo en el mundo, Satanás atado durante 1000 años, y toda una serie de bendiciones inauditas que nos dicen que va a haber en el milenio, nos resulta a veces terriblemente complicado entender cómo es que en la afirmación de ellos, esta época del reino termina con una revuelta de Satanás. Esta es la última vez que Dios va a probar a los hombres. Esta época termina pues con la revuelta de Satanás y el desastre final, el fin del mundo. Dice, los cielos pasarán, ellos ubican este punto aquí, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta es la visión dispensacionalista de esta historia de la salvación. Nos dice, por ejemplo, que en el milenio es donde va a tener cumplimiento el pacto de Jeremías capítulo 31, que dice que este es el pacto que hará el Señor con la casa de Israel en aquellos días, que escribirá su mente en sus corazones y sus leyes en sus corazones, y que nadie le dirá conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Dicen ellos que es entonces cuando este pacto de Jeremías 31 se va a cumplir, cuando la carta a los hebreos nos dice clarísimamente que este es el pacto que se cumple hoy, que se cumple desde la primera venida de Cristo. Por eso lo cita el autor de los hebreos como una situación de cumplimiento, porque termina diciéndonos ahí, puesto que ya hay remisión de pecados, ya no queda más ofrenda por el pecado. Pero y no quiero yo adelantar absolutamente nada, pues de estas cosas nos dice, por ejemplo, que en el milenio es donde va a haber una abundancia de revelación, una prosperidad física y temporal, basándose en Isaías 35, que va a haber salvación plena, Isaías capítulo 12,
que va a haber abundancia de revelación, Jeremías 31, que va a haber perdón de pecados, Jeremías 31, y va a haber un juntar a todo Israel basándose en Isaías 11, Jeremías 30, Ezequiel 39. Allí está en el artículo que ustedes tienen en el apéndice. Y por eso se pregunta uno, con tanta bendición encima, ¿cómo puede haber una revuelta? Pero bueno, la dispensación del reino, esta última, difiere de todas las dispensaciones anteriores, en que dicen ellos, nuestros hermanos dispensacionalistas, que es la forma final de la prueba moral. O sea, hasta el último Dios va a estar tratando con el hombre y mostrándole que es pecador. Las ventajas de la dispensación, dicen, incluyen un gobierno perfecto, la presencia inmediata y gloriosa de Cristo, el conocimiento universal de Dios y el término de los tiempos de la salvación. Y Satanás que permanece inactivo. Entonces, en muchos puntos esta dispensación del reino es suprema y trae a su consumación los tratos de Dios con el hombre. Este es, mis amados hermanos y hermanas, de una manera general, pero creo yo muy completa, el punto de vista del dispensacionalismo con respecto a la historia de la salvación. Ojalá que lo puedan ustedes profundizar, puedan ustedes estudiar, seguir las citas que nos proponen para fundamentar su posición. Y esto va a ser un pilar muy importante para seguir nuestro propedéutico. Les recomiendo encarecidamente que puedan ustedes leer también el apéndice número 1 que trata de la teología del pacto, de la cual vamos a hacer también vamos a completar lo que nuestro hermano Reisinger ha expuesto ahí, para que tengan ustedes, vamos a clarificar algunos detalles de la teología del pacto para que les queden clarísimos en sus mentes y puedan ustedes, insisto, cuando entremos ya al estudio de los primeros capítulos del libro de Reisinger, puedan estar ustedes como pez en el agua sin detenerse a preguntarse, bueno, ¿y qué quiere decir aquí con esto de teología del pacto? ¿O qué querrá decir con esto o con lo otro? Porque ya lo vimos. ¿Qué quiero decir, hermanos, también con esto, para terminar? Que un estudio de Gálatas requiere que todos los que estamos participando en el curso leamos. Requiere que estudiemos. Que no es posible que simplemente vengamos los viernes y nos conectamos al FIUS y oigamos a secas. El que busca halla, al que llama se le abre. Necesitamos estudiar el texto de Gálatas y necesitamos que estudien, hermanos. Estamos poniendo en sus manos gratis el libro de Reisinger, capítulos por capítulo, para que ustedes lo vayan viendo y además vamos a ir explicando detalles para que ustedes tengan el panorama perfectamente completo, pero se requiere que ustedes pongan su parte y no sean simplemente espectadores pasivos, oidores que cuando se trata, por ejemplo, al final del estudio, que va a ser mucho, lo que yo voy a decir será más bien breve para dar espacio a la participación, que haya participación, sin miedo, sin temor, sin intimidación, que todos hablen, que todos digan. Vamos en este punto, yo los invito a que ensayemos lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo cuando se reunía dice, todos tenían palabra. Dice, ¿qué pues, hermanos, cuando reunís? Uno tiene palabra de ciencia, otro tiene palabra de sabiduría, otro tiene profecía. Hablémonos. Demos generosamente lo que Dios pone en nuestro corazón. En lugar de simplemente llegar como hacíamos toda la vida, sentarnos en la banca, escuchar por ahí cantarnos 2, 3 cantitos, sacar el diezmo e irnos. Según el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Pacto es una iglesia abiertamente participativa.
Todos tienen algo que dar. ¿Creen ustedes que Dios les ha dado dones espirituales y les ha dado su espíritu nada más porque sí, para que estén callados? El profeta Jeremías decía una palabra durísima, criticando inclusive a muchos de los verdaderos profetas de Israel. Les dice, somos como perros que no saben ladrar, refiriéndose a la presencia del perro, que era muy importante para custodiar los bienes. Los perros, cuando veían a una persona extraña, ladraban y anunciaban que probablemente un ladrón estaba cerca, que un usurpador estaba cerca. Entonces dice, no nos volvamos nosotros como gente que en lugar de participar, en lugar de dar, simplemente nos remitimos al silencio. Y muchas veces el silencio viene como tal porque no hemos nosotros provisto para dar. Pero les aseguro, hermanos y hermanas, que en la medida en que leamos juntos en nuestra casa Gálatas, en que oremos y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para entender estas cosas, les aseguro que va a haber una participación muy rica de todas y de todos. Y bueno, voy a dejar aquí esta larga perorata para dar lugar a su valiosísima participación. Muchas gracias. Doy gracias realmente por ayudarnos a salir y romper ese silencio que tenemos por dentro. Gracias. Gracias a usted, gracias al Señor. Hermana Noemí, muchas gracias y está usted más que invitada, hermana, para en el futuro colaborar con su palabra, hermana. Muchísimas gracias. Sí, así lo haré. Gracias. Sus órdenes, hermana. Buenas noches. No sé si el hermano José Antonio que ha presentado, o mejor dicho, Reisinger, o de los postulantes del sistema de interpretación dispensacionalista, tienen una respuesta para algo que yo siempre me he preguntado. Y aunque inicialmente yo sí creía ciegamente en la teología dispensacionalista, siempre le decía a la gente cuando hablaban del fin del mundo y eso, yo siempre les saltaba con una respuesta, les decía, bueno, mínimo a este mundo le quedan 1007 años, 7 de tribulación y 1000 del reinado milenial. Y la pregunta sería, a ver si está por ahí en uno de esos postulados de los dispensacionalistas, ¿cómo explican ellos la presencia de Jesucristo en el milenio, estando presente el Cordero ya perfecto, inmolado, del cual hacían referencia a las sombras del antiguo pacto y que cumplió con su sacrificio? ¿Cómo ellos presentan los sacrificios que dicen que se van a presentar en el templo durante ese milenio, que va a haber esos sacrificios y los sacerdotes actuando y todo esto? ¿Hay algún planteamiento de ellos, alguna explicación del dispensacionalismo de cómo puede ser esto? Porque yo personalmente no me lo imagino. Si hay alguna respuesta en alguno de esos libros, pues me gustaría saberla. Gracias. Hermano Reinaldo, si nos puedes, porque tú sabes a qué templo te estás refiriendo, sería muy útil que nos hicieras el favor, hermano, de ampliar la inquietud, Ben. Sí. Tu inquietud, hermano. Sí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un templo ahí, hermano? Cuéntanos. Sí. Ok, aparentemente, según lo que yo tengo entendido, no sé si es una de las tendencias dispensacionalistas o es que
porque reconozco ahora que hay hiperdispensacionalismo y etcétera. Entonces, lo que tengo entendido, lo que nos han predicado bajo ese concepto, esa predicación es que cuando Jesucristo venga al final de los 7 años, Él viene a instaurar su reinado milenial en Jerusalén y desde ahí va a regir a todas las naciones, aparentemente bajo el sistema de sacrificios en el templo. Entonces, yo no me imagino, es que no me cuadra en la mente de cómo pueden estar los sacerdotes oficiando en ese milenio, sacrificando corderitos, animales, y a la misma vez Jesucristo esté sentado en un trono ahí en el templo de Jerusalén, en el templo que supuestamente se va a construir. No sé si quede claro ahí, ahora preguntándole. Ampliando solamente un poquito lo que nuestro hermano Reinaldo está presentando, este templo al que se refiere mi hermano Reinaldo es el que se menciona en el libro en los capítulos 40, pues prácticamente hasta el 47 de Ezequiel. Es un templo en el que un ángel acompaña, es llevado Ezequiel en el espíritu y a un sitio donde hay un templo, y resulta que comienza por instrucción del ángel a contar utilizando una vara de medir. Comienza a medir las dimensiones de aquel templo, un templo en el que va a haber sacrificios expiatorios de animales, donde van a estar los sacerdotes levitas ofreciendo estos sacrificios. Pero Scofield, que es el mayor propulsor de esta enseñanza, nos dice que este es el templo del milenio. Entonces, mi hermano Reinaldo se refiere a este templo que va a estar en el milenio, después de los 7 años de la tribulación, en el que va a haber, según Scofield, sacrificios de animales, sacrificios expiatorios. Y mi hermano pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se estén ofreciendo sacrificios expiatorios en ese templo, siendo estos sacrificios solamente sombra y figura que apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo? ¿Cómo es posible que Cristo, que va a estar en el templo, pueda soportar a su lado que los sacerdotes estén haciendo sacrificios expiatorios cuando Él presentó el único, definitivo sacrificio perfecto y completo por los pecados en la cruz del Calvario? ¿Cómo pueden volverse a levantar las sombras y las figuras frente a la realidad misma que es Cristo? Esta es la pregunta de nuestro hermano. No dan respuestas ninguno de los postulantes del dispensacionalismo en alguna literatura que alguien haya leído con respecto a esta inquietud. Buenas noches, habla Silvio. Yo no recuerdo si he leído algo relacionado con eso, pero sí recuerdo que las naciones se dicen que no suban a llevar ofrenda durante ese periodo, serán castigadas con falta de lluvia y cuestiones semejantes. O sea que hay un efecto físico concreto sobre las naciones que no lo cumplan. Y en cuanto a la maldad existente en ese periodo, hasta donde sé, va a ser originada por la maldad innata del ser humano, mientras que en la actualidad la maldad es alimentada por la vieja naturaleza humana, por Satanás, los demonios y el sistema. Durante ese periodo, el ser humano, durante el periodo del milenio,
tendrá una noción mucho más palpable de la propia maldad que le es intrínseca. En cuanto al tema de los animales, yo no he visto alguna explicación en ese sentido, pero convengamos que el propietario de los animales, como de todas las cosas y del universo, es uno solo. Y si él manda por la razón que sea, a que el animal sea matado, aunque más no sea de manera simbólica, para recordar lo que pasó, yo no le veo mucho motivo de escándalo. Aunque sí me escandalicé hace poquito cuando fui a una feria del libro aquí en mi provincia, donde había miles y miles de libros de todas las cosas habidas y por haber, y un cartel en un área de lectura donde decía: los animales son otro tipo de persona. Hay una tendencia a sobrevalorar la vida animal a la altura de persona, y esa en ocasiones suele ser una contaminación que escandaliza a algunos. A mí me escandalizó el cartel. Nada más. No sé si mi hermano Reinaldo quiera tenga una palabra para nuestro hermano Silvio. No, por ahora solamente voy a escuchar, estoy evaluando. Espero más participación en ese sentido, si no, pasamos a otro punto, a alguna otra pregunta. Por mi parte, seguiré indagando porque todavía no me cuadra el asunto, pero solamente hasta ahí, hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, el capítulo 43 del libro de Ezequiel, en los versículos 19 al 27, hablan del tipo de sacrificio que se va a ofrecer en este templo que mide Ezequiel, y que nuestros hermanos dispensacionalistas lo ubican en el milenio. Dice aquí: a los sacerdotes, hablando de las ofrendas que se ofrecerán en ese templo, dice, en ese, digamos, tercer templo, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, se sigue habiendo un linaje de Sadoc, un linaje sacerdotal, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. O sea, hermano Silvio, no son simbólicos, son para ofrecer expiación. Y dice, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar, exactamente como se hacía en el culto del segundo y primer templos. Y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová. Estoy leyendo la Biblia de Scofield, la Reina Valera 60, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día de la expiación.
Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Y quiero volver a la pregunta de mi hermano Reinaldo. ¿Cómo es posible que resuciten sombras y figuras de sacrificios para expiación que, como los describe la carta a los hebreos, nunca pueden quitar los pecados? Que son imperfectos por esto. Y que frente a la imperfección de estos sacrificios se levanta magnífico, egregio, el sacerdocio de Cristo, la ofrenda perfecta que es el mismo Señor Jesús. Y dice, este sacrificio sí limpia los pecados. Y es hecho una vez para siempre. Y todos los sacrificios del viejo pacto, ineficaces, incompletos, por cuando era simplemente una víctima de animal que no podía de ninguna manera, más que, eso sí, simbólica en aquellos días, pero suficiente ante la presencia de Dios para perdonar temporalmente el pecado del pueblo, que además era un sacrificio que se ofrecía por fe. No era tanto el sacrificio en sí, sino la fe del ofrendante. Pero no podía escaparse del hecho del animal, de la sangre derramada que simbolizaba la sangre redentora de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es que estos sacrificios cruentos, expiatorios, se siguen presentando con la idea de expiar el pecado? Por eso se habla aquí de expiación. Sangre, además, que se rocía, seguramente en la Pascua, sobre el propiciatorio, es decir, la tapa que cubría el arca de la alianza en el lugar santísimo. O sea, vuelve a haber lugar santísimo, que vuelve a haber manto, cortina, que cubre, que separa el lugar santísimo del lugar santo. En presencia misma de Cristo, que es el cumplimiento perfecto de todo aquel sistema sacrificial y que terminó por completo cuando se abole el pacto, se abole junto todo el sistema sacrificial, sacerdotes y sacrificios. ¿O que se vuelve a levantar? ¿Dónde dice que se vuelve a levantar después del pacto de Cristo? Se vuelve a levantar un pacto retrógrada que vuelve a levantar sombras y figuras delante del cumplimiento perfecto. Esto es porque Scofield malentiende las Escrituras y está colocando algo que pertenece a otra época. Aunque dice aquí la Biblia de Scofield que este templo es especial y diferente, que este templo es único y que no puede ser otro más que un templo que deberá levantarse en el milenio. Y para salvar este grave problema que aquí ha presentado mi hermano Reinaldo, Scofield escribe lo siguiente en una nota al pie. Dice, este párrafo, el que yo acabo de leer para ustedes, hermanos y hermanas, capítulo 43, versículos 19 al 27, este párrafo presenta un problema, y vaya problema. En vista de que el Nuevo Testamento enseña claramente que los sacrificios de animales en sí mismos no limpian el pecado, Hebreos 10:4, y que el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario proporciona dicha expiación, Hebreos 9, Hebreos 10, varias citas, ¿cómo puede haber cumplimiento de tal profecía? Ahora, noten ustedes esto que es, para quien lo lee, como salir disparado hacia atrás.
dice, se han sugerido dos respuestas. Primera, que tales sacrificios, si en realidad se han de ofrecer, serán de carácter recordatorio. De acuerdo a esta posición, los sacrificios contemplarán retrospectivamente, es decir, hacia atrás, la obra de nuestro Señor en la cruz, así como las ofrendas del viejo pacto contemplaban el futuro sacrificio de Cristo. Por supuesto, los sacrificios no tendrían valor expiatorio. Una propuesta fallida porque, en primer lugar, Ezequiel dice que sí tienen valor expiatorio, punto número 1. Punto número 2, ¿cómo es posible que a la gente se le pueda olvidar el sacrificio expiatorio de Cristo, que tenga que recordarlo a manera de memorial, ofreciendo sacrificios de animales, cuando tiene a Cristo mismo, la presencia inmediata de Cristo en el templo, quien lleva todavía en sus manos las marcas de los clavos en las manos y en los pies? ¿Cómo se pueden olvidar como si Cristo desapareciera del panorama y se ausentara? El Señor está ahí, se supone, ellos dicen. Y luego presenta, en segundo lugar, lo siguiente, la otra supuesta explicación de este grave problema. La referencia a los sacrificios no debe tomarse literalmente en vista de que estas ofrendas son dejadas de lado. Hermanos, uno de los principios fundamentales de la interpretación del exégesis dispensacionalista es tomar las cosas literalmente, aún en pasajes donde hay una gran cantidad de símbolos. Pero aquí no. Aquí no se deben tomar literalmente en vista de que estas, dicen, no deben tomarse literalmente en vista de que estas ofrendas son dejadas de lado, pero debe considerarse como una presentación de la adoración que hace la Israel redimida en su propia tierra y en el templo del milenio, usando términos que resultaban familiares para los judíos en la época de Ezequiel. Es decir, hay que ayudar a la debilidad del judío que en la época milenial no entiende todavía el sacrificio de Cristo, teniéndolo ahí presente, que tenga que volverse a levantar, volverse a instituir todo un sistema de sombras y figuras con valor expiatorio, para que estas personas puedan entender, y a la final no entienden. No hay nadie que les pueda decir que todos estos sacrificios fueron cumplidos en el Cordero de Dios y punto. Esta es una de las inconsistencias que mi hermano Reinaldo presentaba, y yo vuelvo a abrir la pregunta de mi hermano Reinaldo: ¿cómo es posible esto? Las dos propuestas que Scofield presenta aquí para salir del problema, que además Scofield identifica perfectamente bien en qué consiste, las dos son erráticas por completo. Que es un memorial, o que son ofrendas que no tienen valor expiatorio, que son dejadas de lado y que son meramente para ayudar al judío que está en el milenio ofreciendo estos sacrificios, que además tal parece que tienen que levantársele todo el sistema sacrificial para que no se vaya a herir, porque no es capaz de entender este grupo de judíos, estando en un tiempo que, como se presenta aquí en la época de la gracia, que es un periodo verdaderamente extraordinario, donde hay un conocimiento de Dios excelso y magnífico, donde circulan, dice por ejemplo aquí, tomando el párrafo del libro de Walworth,
Dice, la disposición del reino difiere de todas las dispensaciones anteriores en que es la forma final de la prueba moral. Las ventajas de esta dispensación del reino del milenio incluyen un gobierno perfecto, la presencia inmediata y gloriosa de Cristo, el conocimiento universal de Dios y el término de los tiempos de salvación. Y además, Satanás que permanece inactivo. Y estos judíos no entienden que Jesús ha sido el cumplimiento y no entienden que ya no tiene necesidad de ofrecer un solo sacrificio porque ahora Cristo verdaderamente ha limpiado sus conciencias. A diferencia de los sacrificios del viejo pacto que no pudieron nunca hacer esto y que por eso el Señor los eliminó. Porque Dios elimina el sistema de sacrificios para dar paso al sacrificio perfecto de Cristo. Dice uno, bueno, pero ¿qué es esto? Sea el Señor dueño o no sea dueño de los animales, eso no tiene que ver. Que el Señor es dueño, claro, el Señor es dueño de todo. Pero lo que no puede hacer el Señor, la única cosa que Dios no puede hacer es contradecirse. Eso sí no lo puede hacer. Ni Dios es sí y no. Y si Dios le ha placido presentar a su Hijo y darlo en sacrificio por su pueblo, ya podrán ustedes imaginarse si este Señor que dio a lo más amado y a lo más querido suyo por nosotros, permitiría que otra vez se vuelvan a levantar aquellas cosas que solamente lo prefiguraban. Y este tipo de ajustes y de arreglos son frecuentes. Y nosotros necesitamos, amados hermanos y hermanas, tener una manera, si me permiten ustedes usar la palabra, una hermenéutica, una herramienta de interpretación suficientemente buena como para, por ejemplo, cuando nos encontramos en pasajes que son altamente simbólicos, nos demos cuenta que no pueden interpretarse literalmente. Hay muchísima prosa histórica que sin ningún problema puede interpretarse literalmente. El mismo texto nos empuja a esto, pero hay pasajes donde los símbolos abundan, libro de Daniel, libro del Apocalipsis y otros pasajes de Ezequiel, donde es necesario, en primer lugar, doblar las dos rodillas delante del Señor y pedirle que nos ayude a entender. Punto número 1. Y punto número 2, que nos demos cuenta del tipo de literatura que tenemos delante. Cuando tenemos la literatura apocalíptica llena de símbolos como estos, ustedes saben, el Apocalipsis está plagado de símbolos y de cosas que no pueden interpretarse la mayoría de ellos más que de manera simbólica, porque son símbolos. No podemos nosotros tomarnos el lujo de interpretar símbolos de una manera literal. Ni podemos nosotros sentar una hermenéutica tabla rasa en la que decimos aquí la única interpretación que funciona es una interpretación literal, a ultranza, sin importar el tipo de forma de literatura, de estilo literario que tenemos delante. La interpretación histórico-gramatical a la que tanto apelan los dispensacionalistas, por supuesto que es excelente en pasajes donde esto puede aplicarse perfectamente bien, pero en pasajes simbólicos una interpretación histórico-gramatical simplemente no funciona. Y tenemos que estar muy al pendiente. ¿No será que este templo de Ezequiel realmente se cumple? ¿Saben ustedes cuándo? En el regreso de Israel, cuando sale de Babilonia y regresa a Jerusalén para reconstruirla. Este es un período de la historia de Israel al cual se le ha prestado nula o casi nula importancia. Muchísimas cosas que hoy muchos teólogos lo quieren referir a las últimas cosas finales, al milenio,
hermanos, tienen su cumplimiento simple y sencillamente después del retorno de la gente, del pueblo de Israel, de Babilonia, a su tierra. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué profetas estamos hablando, si son antes del exilio, si son exílicos, o si son, por ejemplo, profetas que vienen después del exilio, los cuales ciertamente cumplimientos de ellos tienen que ver con las últimas cosas, con las cosas finales, con lo que se llama escatología, es decir, del verbo eschatos, que quiere decir último o postrero, aquella parte de la doctrina que se refiere a los sucesos finales. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos y hermanas, y este conocimiento del que estoy hablando, en realidad debió estar en posesión de la iglesia desde hace mucho tiempo. Y los mejores exégetas de las escrituras debió ser la iglesia de Cristo siempre. Y hermanas y hermanos sencillos, conocer el griego y el hebreo. Pero nos han tenido a todos ignorantes. Nos han mantenido en la ignorancia, sentados en las bancas, callados, como testigos mudos de un espectáculo religioso en el cual no participamos. Y el conocimiento de las cosas benditas de Dios se los guardan solamente para ellos, y el conocimiento se vuelve un arma de manipulación y poder para someter, cuando este conocimiento debió haber estado de manera corriente en las manos de hermanos y hermanas consagrados, con habilidades después de tantos años, como dice el libro de los Hebreos, después de tantos años, ahora viene a resultar que no saben casi nada. Pues es tiempo, hermanas y hermanos, de conocer, es tiempo de saber. Es tiempo de instrucción y de instrucción profunda para todas y para todos nosotros. Y este foro, con todas sus limitantes, lo hemos organizado, hermanas y hermanos, para ayudar a esta tarea. Y les instamos a que tengan ustedes confianza en que ustedes son capaces de aprender cosas muy profundas, porque Dios está con nosotros y dice, Él os enseñará todas las cosas. Y la gente que Dios puso, se supone, en la iglesia para enseñar, en lugar de enseñar y de equipar para la obra del ministerio, nos ha mantenido como si fuéramos de esas águilas con las alas cortadas. El profeta dice que nosotros somos como águilas y que tendremos fuerzas como de búfalo y alas poderosas para levantar el vuelo por encima de nuestras debilidades y por encima de las dificultades del mundo y de la vida. Pero esto solamente se obtiene, hermanas y hermanos, a través del conocimiento. Dicen, esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y este conocimiento es profundamente doctrinal y profundamente vivencial, y para eso Dios estableció la iglesia como la estableció, no como la conocemos muchos de nosotros. Una iglesia interactiva, una iglesia donde todos somos ministros y sacerdotes del Dios Altísimo, ministros competentes. Pero hermanos, si volteamos y vemos nuestras alitas cortadas y amarradas nuestras patitas ahí a las bancas y a las sillas como espectadores pasivos, gran favor que nos han hecho, ¿eh? Porque a la final, dice, por sus frutos los conoceréis. Y si realmente, hermanos, pueden pasar otros 20 años más y nos vamos a encontrar con poco conocimiento, bueno, pues la vida cristiana no va más allá de nuestro conocimiento de la palabra, porque la palabra es vida, porque la palabra es creativa, porque el Espíritu y la palabra son uno solo.
pero todavía creo yo que en la voluntad de Dios y en el plan de Dios hay mucho espacio para muchos de nosotros y muchas de ustedes, hermanas amadísimas y hermanos queridísimos, muchos jóvenes, para romper las cadenas de esta ignorancia que nos han impuesto y crecer en el conocimiento de Dios y profundizar en las Escrituras. No le tengan miedo, no se conformen con lo que tienen. Y hermanos amados, yo me tengo que ir porque tengo ahorita una cita con unos hermanos. Cuánto más quisiera quedarme con ustedes, con estos hermanos tan amados que se han quedado hasta esta hora. Pero se quedan ustedes, yo me voy, pero pues hermanos, se quedan ustedes con ustedes mismos y con el Señor. Así es que nada se ha perdido aquí. Les abrazo con todo mi amor, con todo cariño y los espero para el otro estudio de este viernes, hermanos. Si ustedes no han recibido, pues, los documentos que estamos ofreciendo, simplemente tengan la bondad de poner su correo electrónico. Los que no lo han recibido aquí en el margen, y con muchísimo gusto les hacemos llegar estos materiales de apoyo. Les dejo con un fuerte abrazo y que el Señor les prospere en todas las cosas.